Decimos que fue una propuesta y es una propuesta unilateral porque lo hicimos ver claramente al señor Ministro de Economía y Finanzas que nosotros no admitíamos este presupuesto recortado, que es un presupuesto de sobrevivencia institucional. ¿Por qué? Porque se trata simplemente de hacer sobrevivir al Poder Judicial. Es más, nosotros dijimos en su momento, señores, nosotros, uno de los objetivos principales de mi gestión es priorizar los recursos humanos, específicamente los trabajadores. Y le dijimos claramente, la primera prioridad que teníamos y que tenemos nosotros como gestión es las mejoras económicas de los trabajadores. Los trabajadores no tienen aumento desde el año 2012. Cuando nosotros, en el marco de las demandas adicionales que hemos tenido, reuniones con el señor Ministro de Economía y Finanzas y el equipo técnico, nosotros le indicábamos que en principio teníamos un proyecto de ley que excluía, aprobado por la comisión parlamentaria respectiva, por el cual se propone la exclusión de los trabajadores de la ley Servir. O sea que esa propuesta no solamente es razonable, es justa, y además es una propuesta que no solamente viene de los sindicatos, de los trabajadores, es una propuesta institucional porque la Sala Plena de la Corte Suprema propuso y ha propuesto que se excluya a los trabajadores de la ley Servir y que por el contrario se les aumente, se les mejore, porque desde el año 2012 no tienen ningún aumento, ninguna mejora económica. Pero por otro lado también el señor Ministro de Economía y Finanzas y su equipo técnico nos dijeron, señor, no vamos a aumentar hasta que no pasen a la ley Servir. Y nos dijeron claramente, la viceministra de Hacienda nos dijo, el Estado, el gobierno tiene 5.000 millones de soles para poder financiar la incorporación de los servidores públicos a la ley Servir. Entonces yo les dije claramente, señores, quiere decir que se está castigando a los trabajadores del Poder Judicial por no incorporarse a la ley Servir, teniendo fondos y recursos económicos para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, lo cual resulta inadmisible. ¿Cómo se va a castigar a un trabajador por el hecho de que no se incorpore? Pero además, ese pedido de exclusión de la ley Servir, además de tener ese proyecto dictamen favorable de la Comisión de Trabajo de este Congreso de la República, quiere decir que es una propuesta justa y una propuesta razonable. Es más, los trabajadores del Parlamento, del Congreso de la República, están excluidos de la ley Servir. Y el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial también tienen derecho a ser excluidos de la ley Servir. Por tanto, nuestra propuesta, nuestra exigencia al Ejecutivo y a este Parlamento es que se mejoren las condiciones de los trabajadores, porque los trabajadores no tienen aumento desde el año 2012. Y eso nosotros lo puntualizamos y sostenemos y reiteramos que es prioritario para mi gestión, es prioritario para el Poder Judicial, porque es una posición institucional, no solo de los trabajadores, que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Los trabajadores no tienen aumento desde el año 2012. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos decir que si nosotros hemos propuesto un presupuesto de 2.921 millones de soles, el Ejecutivo unilateralmente está proponiendo al Congreso de la República un presupuesto de 1.803 millones, es decir, el 61% de lo propuesto. El Poder Judicial requirió un presupuesto de 2.843 millones. ¿Y cuánto se le dio? 1.694 millones. En el año 2016, nosotros ahora hemos propuesto, en el marco de esta ley 28821, un presupuesto de 2.921 millones. ¿Y cuánto se pretende ahora? ¿Cuánto se está proponiendo ahora? 1.803 millones, el 61%. Entonces, nosotros queremos destacar que, en realidad, este presupuesto de 1.803 millones es un presupuesto de sobrevivencia institucional, que no nos permite desarrollar, que no nos permite optimizar el sistema judicial, ¿no? En el cuadro 30, presupuesto institucional del Poder Judicial, año fiscal 2016, ¿cuáles son nuestras prioridades que nosotros tenemos? ¿Por qué nosotros, y es obvio, ustedes se preguntarán,
¿Por qué piden entonces 2.921 millones y por qué el MED solo les da 1.803 millones? Quiero ser preciso y puntual en esto. En primer lugar, para cubrir una mejora económica de los trabajadores requerimos de 139 millones. Pero, ¿cuál sería el mecanismo? Fíjense, los trabajadores, aparte de su remuneración básica, tienen un bono jurisdiccional y tienen asignaciones excepcionales. Nuestra propuesta que hemos hecho al MEP y lo hacemos también ahora en el presupuesto 2016 es que este bono jurisdiccional y estas asignaciones excepcionales pasen a la remuneración básica del trabajador. Y como tiene que pagar más impuestos de ley, obviamente para evitar el impacto, se asigne un presupuesto adicional para nivelar, de tal manera que el trabajador pueda tener un ingreso reflejado en su aguinaldo de julio y de diciembre. En primer lugar, sinceramiento de los ingresos del personal auxiliar jurisdiccional y administrativo. Nosotros pedimos que se autorice al Poder Judicial que a partir de este 1 de diciembre del año 2016, del 2015, perdón, ¿no? Hay un error tipográfico ahí, sí, a partir del 1 de diciembre del 2015 se unifique los ingresos que por todo concepto perciben los auxiliares jurisdiccionales y administrativos que elaboran bajo el régimen del decreto legislativo 728, ¿no? Para los efectos de la prescripción contenida en el párrafo precedente, entiéndase que la remuneración básica mensual de los citados servidores comprende las asignaciones aprobadas por Decreto Supremo 045-2003 EF, 016-2004 EF, por Decreto de Urgencia 017-2006 y por Ley 29-142, así como la bonificación por función jurisdiccional. Asimismo, los ingresos netos mensuales que perciban los servidores del Poder Judicial, beneficiarios de la unificación prescrita en el párrafo primero de este artículo, no podrán verse disminuidos por aplicación de descuentos señalados por ley y por aportes del empleador. De ser el caso, el diferencial resultante será financiado con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, nosotros, dentro de las coordinaciones, las reuniones de trabajo que hemos tenido con el Comité de Coordinación en el marco de la Ley 28821 y también en el marco de las dos demandas adicionales que nosotros hemos presentado y que se han tramitado, en el marco de estas dos comisiones y de esta comisión y de estas dos demandas adicionales, nosotros repetimos, hemos priorizado las mejoras económicas de los trabajadores y precisamente en esta propuesta nosotros estamos pidiendo que se sincere, ¿no?, los ingresos del personal auxiliar, jurisdiccional y administrativo. Y esto, como dije hace un momento, importaría que el bono jurisdiccional y las asignaciones excepcionales pasen a la remuneración básica y para evitar el impacto tributario se cubra este diferencial con recursos ordinarios. Entonces, es la primera propuesta que hacemos normativa en este reporta 139 millones de soles en esta primera fase. Nosotros solicitamos que se exonere al Poder Judicial de las medidas de austeridad en cuanto a la contratación de personal jurisdiccional y administrativo. ¿Para qué casos? Para los casos de la reforma procesal penal. Nosotros tenemos que fortalecer la reforma procesal penal. Tenemos que contratar a nuevo personal, no solamente en las cortes en que han sido implementadas este año, como son Huancavelica, Ayacucho, Junín, sino también que las anteriores cortes deben ser fortalecidas con personal idóneo. Asimismo, pedimos que se exonere de esta prohibición de contratación también para fortalecer la reforma laboral, también la ley contra el crimen organizado y finalmente la ley en la aplicación de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre con relación a los juzgados de tránsito. Deben de contratarse personal. Entonces pedimos que se exonere al Poder Judicial
de esta medida de austeridad y se faculte para que haga la contratación de personal para la reforma penal, laboral, para el crimen organizado y los juzgados de tránsito. Y hago la acotación que esta exoneración no importa nuevos presupuestos, sino dentro de los mismos recursos del Poder Judicial, dentro de los mismos recursos o del presupuesto institucional, se pueda llevar adelante esta exoneración. En cuanto al 70% de capital humano que representan tanto, por un lado, los jueces y los trabajadores. Los jueces efectivamente tienen programado unos incrementos y que por etapas se viene cumpliendo. El tema álgido es de los trabajadores, que los trabajadores no tienen ningún aumento desde el año 2012. En el 2012 se les dio una asignación de 420 soles y luego quedó el tema ahí. Entonces creo que tenemos que potenciar, fortalecer los recursos humanos y creo que compartimos con la preocupación de los señores congresistas, de algunos de ellos especialmente, que han expresado su voluntad de apoyar la demanda adicional y puntualmente el tema de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores.